Bueno, a ver, jóvenes, un minuto. Quiero tomar un screenshot. Debe ser acá. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Heidi, Nayeli, Diego y Fernanda. Vamos a continuar con este curso de filosofía. Buenas tardes, Tania. Y para esta semana tenemos un tema ciertamente conocido, a diferencia de las semanas 6 y 7, que son, digamos, semanas que recién se han integrado en el ciclo 2021, la semana de lógica y argumentación. El tema de nociología es mucho más conocido. Por ejemplo, cuando yo postulaba, digamos, repasaba el tema de nociología, así que los libros incluyen este tema, entonces creo que la mayoría de ustedes no tendrá problemas con este tema. A ver, manos a la obra. Jóvenes, ustedes se preguntarán por qué en todo libro de filosofía y por qué los profesores de filosofía suelen hacer referencia a la etimología de las palabras. Lo que ocurre es que cuando uno estudia filosofía, por ejemplo, sea en San Marcos, acá en Lima, en Católica, en la Ruiz de Montoya o en Villarreal, te dan a elegir una lengua clásica. Tú puedes elegir el griego o el latín, ¿no? Entonces, eso se traduce en que siempre en los manuales y, digamos, en los PPTs, en las separatas, ¿no? Digamos, los profesores hacen referencia a la etimología de las palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra nociología proviene del griego gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa teoría. Por ende, o cuanto menos etimológicamente, nociología significa teoría del conocimiento o disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos afines al conocimiento. A ver, si en su siguiente examen les viene esta pregunta, marque verdadero o falso. La nociología, me voy a escribirlo, produce conocimiento, ¿qué marcarían ustedes? Muy bien, falso. La nociología no produce conocimiento, reflexiona sobre el conocimiento. ¿La epistemología es una ciencia? Tampoco. Reflexiona sobre la ciencia. Correcto. Ahora, para que vean ustedes los, digamos, problemas en torno al conocimiento, veamos primero los elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos del conocimiento? Primero está el sujeto cognoscente. A ver, pensemos, tenemos un celular. ¿No? A ver, ya, muy bien. Entonces, yo soy el sujeto cognoscente. Tengo razón, tengo, digamos, sentidos, experiencia, y me puedo ver afectado por los objetos del mundo. Yo soy el sujeto, el que va a conocer. Las cosas de la realidad que conocemos son el objeto, en este caso, este celular. Y producto de la interacción que tiene el sujeto con el objeto, surge la imagen mental. De pronto estoy caminando por la calle y me roban el celular. Ya no hay celular. Y recuerdo aquel celular que me acompañó desde hace 4 años, ¿no? No sé, las fotos que tenía, las conversaciones, los mensajes de texto, pero mi celular yo ya no sé dónde está. Eso que recuerdo es la imagen mental. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿ustedes conocen el local central de la PRE? ¿Alguno de ustedes conoce el local central de la PRE?
Por ejemplo, Tania, cuando yo digo local central de la pre, tú tienes una imagen mental, ¿cierto? Cuando yo digo local central de la pre, sí. ¿Aparece local central de la pre en tu casa? O sea, cuando uno recuerda, no recuerda el objeto, la imagen, ¿no? O por ejemplo, digo ex, disculpen que sea 13 de febrero y diga esa palabra, ex, imagen mental o no, recuerdan a una persona, ¿no? Pero no es que esa persona aparece en su casa, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, cuando recordamos a una persona, es fundamental. Por eso, jóvenes, a mí me gusta la palabra representación. Primero hay una presentación. Ustedes me han conocido. Entonces, ¿qué pasa si antes de este ciclo le decían, ¿recuerdan al profesor Eleazar Sánchez de filosofía? Muchos de ustedes, no, porque nunca me había presentado. Pero ahora que ya me han conocido, pueden tener una representación. O sea, para que haya una representación, debe haber una presentación. Recordamos lo que hemos vivenciado. ¿Recuerdan cuando los vacunaron contra el COVID? Bueno, Vizcarra sí lo recuerda, ¿no? Ahora que todos debemos estar. Pero ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando los vacunaron contra el COVID? No, porque aún tiene que darse eso para luego recordar, ¿no? Recordar. ¿Correcto? ¿No? A ver, un ejemplo. Xiomara es una arqueóloga sanmarquina que se dirige al Museo de Ica a ver los mantos paracas. ¿Quién es el sujeto cognoscente en esta situación? Xiomara. El objeto cognoscible, ya el sujeto es Xiomara. Los mantos. ¿Y cuál es la representación? La imagen mental. No creo que Xiomara se haya llevado los mantos a su casa, ¿no? Cuando lo recuerda, muy bien, Víctor, la imagen de los mantos. Cuando recordamos las imágenes mentales, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ahora, una pregunta filosófica es, por ejemplo, ¿de qué color perciben este celular, jóvenes? ¿No? ¿De qué color lo perciben? Negro. Pregunta, ¿es de color negro en la realidad? O sea, yo lo percibo de color negro. O sea, sujeto, objeto, y en mi imagen mental el celular es de color negro. ¿El celular es negro en la realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿El celular es de color negro en la realidad? Porque en mi imagen mental es de color negro, claro. Pero este objeto que estoy tocando, ¿es de color negro? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ese es el problema de la posibilidad. El sujeto puede aprender las características del objeto y conocerlo tal y como es, según la última teoría de los colores, ¿no? O de la luz. Los colores no existen en la realidad. Son una interacción entre el sol, el objeto y nuestra retina, ¿no? Pero, según esa teoría, ese celular no es de color negro. Por eso los animales no ven la realidad del mismo color que nosotros, ¿no? Porque si fuera color negro también lo percibiría. Muy bien, pero bueno, ese es el problema de la posibilidad. Todo problema filosófico se expresa en una pregunta. La pregunta ¿es posible conocer la realidad? ¿Es posible que el sujeto aprenda las características del objeto tal y como es? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Si ustedes creen que sí, por supuesto, profesor, no voy a dejar convencerme por usted. El celular es de color negro, ¿no? Su camisa es beige, ¿no? Digamos, este objeto es de color blanco, ¿no?
digamos, ¿no? Esta cartuchera es naranja, ¿no? Entonces, sí, profesor. Si ustedes creen que la realidad es tal y como la perciben, o sea, que sí se puede conocer la realidad de manera absoluta y de manera objetiva, son dogmáticos. A decir de Platón, en su famoso diálogo que versa sobre el conocimiento, el Tetetos, los primeros filósofos, Tales y compañía, no se preguntaron sobre las posibilidades del conocimiento y más bien se lanzaron a la faena del conocimiento. O sea, consideraban que era posible el conocimiento, entonces eran dogmáticos. Justamente, ¿no? Por eso también la palabra, digamos, dogmático en el terreno religioso también tiene que ver con esto. Dogmático en el terreno religioso es el que no quiere, ¿no? El que no quiere dudar. ¿Cuáles son los dogmas del cristianismo? La Inmaculada Concepción de la Virgen María. A ver, en el tiempo de la Virgen María no había fecundación in vitro. Lo que quiere decir es que si quedó embarazada, es porque tuvo contacto sexual con su esposo José. Pero de pronto nos dicen que no, que el Espíritu Santo, ¿no? Incluso después de alumbrar a Jesús, María siguió siendo virgen, o sea, siendo mamá. Y sabemos, además, por las narraciones de la Biblia, que ella tuvo más hijos con José. Entonces, profesor, usted es Satanás, no voy a creer, voy a salirme de esta clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, jóvenes, esa es una persona dogmática, ¿no? Dogmático, o sea, que no, digamos, quiere dudar, ¿no? Dogmático es el que no quiere dudar. Por eso vi alguna vez en una pregunta de la pre, ¿no? La siguiente, digamos, interrogante, ¿no? Un padre le dice a su hija, no dudes, hija, las cosas son como te las estoy diciendo. Según la posibilidad del conocimiento, este padre es dogmático. Dogmático. Muy bien. Pero así como hay una persona que no quiere dudar, hay otra persona que sí duda. Skepsis en griego significa duda, ¿no? Entonces, el escéptico es aquel que duda y niega la posibilidad del conocimiento. O sea, va a señalar, jóvenes, que no es posible conocer, pero hay un escéptico radical. No es posible conocer nada de la realidad. No es posible conocer nada de la realidad. Profesor, ¿de qué colores? Si yo dudo de mis facultades sensitivas, dudo de mi razón para conocer las cosas, y ustedes me preguntan ¿de qué color es este celular? Yo debo quedarme callado. ¿Cómo se denominaba eso en griego? Epogé. Pregunta del examen de admisión. Para un escéptico, la epogé consistía en, y la clave fue, no emitir opinión sobre el mundo. Quien defiende eso fue Pirrón. Bueno, cuenta Sexto Empírico que Pirrón viajó con Alejandro Magno a la India y en algún momento discutió con un sabio de la India sobre el dolor, o Alejandro Magno quiso hacer un certamen para que ellos discutan. Entonces, Pirrón comenzó definiendo el dolor, las causas del dolor, las posibles vías para superar el dolor. Luego le tocó el turno al sabio de la India, y el sabio de la India, jóvenes, el sabio de la India, se echó, digamos, un material inflamable y se prendió fuego y se quedó parado. Y luego corrió y dijo, esto es el dolor, y murió. Y Pirrón quedó consternado. Luego vinieron un grupo de amigos del sabio de la India y le dijo a Pirrón, tú has hablado sobre el dolor. Él mostró que es el dolor. Por eso él ganó. Entonces Pirrón se dio cuenta de que el lenguaje no nos acerca a la realidad. Y por eso dicen que volvió a Grecia y practicó epogé de por vida. Incluso cuentan que se dañó las cuerdas vocales o vocales,
¿no? Para ya no hablar. Entonces, si yo soy escéptico y ustedes me preguntan, profesor, ¿Perú va a clasificar al Mundial? ¿No? Profesor, ¿voy a ingresar? Cualquier pregunta que me hagan, jóvenes, ¿ah? Cualquier pregunta que me hagan, yo me voy a quedar callado, ¿correcto? A ver, frente a la existencia de Dios, ¿qué responderá un escéptico? ¿Existe o no existe Dios? ¿Qué responderá un escéptico? No opina, duda, suspende el juicio. Suspende el juicio, ¿no? Muy bien. Pero hay otro tipo de escéptico que es el escéptico relativista, que señala, jóvenes, que no es posible conocer verdades universales, pero sí verdades particulares. ¿Por qué? Porque el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién decía que el hombre era la medida de todas las cosas? Muy bien, Protágoras. O sea, si, por ejemplo, a Elena le parece un plato delicioso el pollo a la brasa, es una verdad para ella y no tendría por qué quedarse callado. Pero si a Pilar no le gusta, Pilar Manrique no le gusta el pollo a la brasa, es una verdad también para ella, no tendría por qué quedarse callada. Nos quedamos callados frente a opiniones universales, objetivas. Pero si a ti te gustó el Joker y te pareció la mejor película del 2019, pues bien, es tu opinión y se respeta. No deberías quedarte callado, ¿entiende? Por eso no es radical. Él dice que hay que hablar frente a muchas cosas, pero ante cosas universales y hay que quedarnos callados. En cambio, Pirrón frente a cualquier cosa, epo. Entonces teníamos uno que decían que sí es posible conocer y otros decían que no era posible conocer. Sí, no. Entonces, jóvenes, tenemos un filósofo que nos dice que sí conocemos el fenómeno y no conocemos el noumeno. Immanuel Kant. Miren, este celular, lo que estoy tocando es el noumeno. Yo no sé qué hay acá. Yo conozco la imagen mental que tengo acá. Por eso, en todo manual de Kant está este esquema. Está el sujeto que conoce, está la imagen, digamos, mental, que es una manzanita, y acá en el objeto no hay una manzana. Si ese esquema tiene una manzana, ese no es un kantiano el que lo ha hecho. Acá hay una X. Yo no sé qué hay acá. Ese es el nomen. Yo conozco la imagen mental, la apariencia de las cosas, ¿no? Así que mucho cuidado con Kant. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse en la semana 3? ¿Ustedes me conocen, jóvenes? ¿Saben realmente cómo soy? O sea, ¿me conocen realmente? No. Conocen mi apariencia. Los días sábados de tal hora a tal hora. Fenómeno. Pero no lo que yo soy en realidad, ¿no? Claro, yo podría ser un psicópata en serie, ¿no? Imagínense, con un lapicero. Entonces, claro, ¿no? Conocemos la apariencia, ¿no? Claro, lo conocen como... Así es, en efecto. Muy bien. Vayamos al siguiente, jóvenes, problema. Al problema del origen, ¿no, jóvenes? Al problema del origen. El problema del origen se traduce en la pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? Ya tienes una idea acá. ¿Esa idea se sostiene en la razón o en la experiencia? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Se sostiene en la razón o en la experiencia?
parece que están... Ya. En la experiencia dice Pilar. Entonces Pilar estaría acá, junto a John Locke. Pensemos que yo crea en la razón, ¿no? Ahora, quienes responden en la razón, su mismo nombre lo dice, son racionalistas. Quienes responden en la experiencia son empiristas. ¿Correcto? ¿No? Acá tenemos. Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué para Descartes el conocimiento se sostiene en la razón y no en la experiencia? ¿Por qué? Porque la pregunta Deca evalúa eso, ¿no? ¿Por qué? A ver, jóvenes, hay un argumento fundamental. ¿Cómo obtenemos la experiencia? Así es, Víctor, los sentidos nos engañan. ¿Cómo obtenemos la experiencia? Por los sentidos. Y los sentidos nos engañan. El sol a las 5 de la mañana es de un tamaño. A la 1 de la tarde es más pequeño. Y, por ejemplo, si vas a la playa en bicicleta, no a bañarte, no, sino a ver el sunset, el ocaso, ves el sol inmenso. Entonces, miren, el sol no es el mismo durante el día. ¿Es que el sol crece y decrece? No. El sol es el mismo, nuestros sentidos nos engañan. Y Descartes dice, no es prudente confiarte en quienes te han engañado una vez. Apunten eso, jóvenes, sobre todo en víspera de 14 de febrero, que a veces se ponen sensibles las personas, ¿no? No es prudente confiarte en quienes te han engañado una vez. Ustedes, jóvenes, ¿confiarían en aquellos que los ha, digamos, engañado una vez? ¿Confiarían? No, entonces, así como actúas con esas personas, actúa con tus sentidos, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, por eso Descartes consideraba que la fuente del conocimiento es la razón y no las ideas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, además de esto, jóvenes, Descartes decía que la razón llegaba a ideas universales. Y me interesa que recordemos, para Descartes, el conocimiento debía ser, ¿recuerdan? Claro y distinto. Indudable. ¿Qué es lo indudable? Lo evidente. La certeza. Todas estas son, digamos, sinónimos válidos para Descartes de conocimiento. No es casualidad por eso que el método de Descartes sea la duda metódica. De lo que se trata es de dudar de todo, cuanto menos una vez en la vida, dice Descartes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la primera certeza a la que arriba Descartes después de poner en práctica la duda metódica? ¿Cuál? Muy bien. Existo. Pienso, luego existo. Si se quieren lucir en latín, vamos a escribirlo en latín, ¿ya, jóvenes? ¿Cómo es en latín? Cogito ergo sum, ¿no? Cogito ergo sum. Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿no? Ahora. ¿Cuáles son los tipos de ideas para Descartes? Ideas adventicias. Ves un león y ves un águila. ¿Cómo se llama ese ser mitológico que aparece en Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas? ¿No? Que combina un león y un águila. No. Y no eran las orugas, era una oruga nada más. Jóvenes, mi mouse se reveló. ¿Qué le pasa? Ya, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿No? Grifo. Exacto. El grifo, así es, ¿no? Entonces, esa es una idea ficticia. A ver, pensemos que el día de hoy
sueñas con tu ex, pero de la cintura para arriba es ella y de la cintura para abajo es un pez. ¿Esa es una idea adventicia o facticia? Es una idea adventicia facticia. Es un ejemplo didáctico, nada más, jóvenes. No lo tomen personal. Muy bien. Y luego, esas son las ideas facticias, adventicias. Y luego tenemos las ideas innatas. A ver, pónganme un ejemplo de idea innata, jóvenes. El infinito. Muy bien. Dios, la perfección, un triángulo, un cuadrado. Muy bien. ¿Quién polemizó todo eso en un ejemplo de duda de crítica filosófica? John Locke. Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿Cómo podrías recordar que te hayan vacunado si aún no te han vacunado contra el COVID? Si obtienes por los... O sea, todo recuerdo que tienes en tu mente es producto de la experiencia, ¿no? Es producto de la experiencia. Correcto. Entonces, nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿Qué tipo de ideas de la clasificación de Descartes está cuestionando John Locke? Muy bien, las innatas. Así es. Las ideas innatas. Correcto. Toda idea proviene de la experiencia, ¿no, jóvenes? Para John Locke. Aunque, como pueden ver ustedes en una de sus preguntas del boletín, la neurociencia va a llegar a relativizar esto de John Locke porque un grupo de neurocientíficos ha logrado hacer una hazaña. Ha logrado introducir en la mente de un ratón experiencias, recuerdos de experiencias que el ratón nunca ha tenido. Es decir, el ratón recuerda algo que nunca ha vivido, ¿no? Entonces, claro, digamos, en realidad dice este grupo de científicos, más que querer introducir ellos, quieren sacar recuerdos, porque hay personas que sufren mucho por ciertos recuerdos que generan ciertas personas, que su nombre comienza con la palabra E, pero ya no quiero decir más, ¿no? Entonces, claro, eso es interesante porque esto que les estoy comentando es ya el objeto de estudio de una película. Les dejo el nombre de la película. En esa película existe un psicólogo que quita a una persona de la mente, ¿no? Entonces, claro, hay una chica que va y quiere quitarse a su expareja de la mente. Y todo el argumento gira alrededor de eso, ¿no? Quizás han visto esa película porque la dan en cable, ¿no? Esa película conocida, con Jim Carrey y la chica de Titanic, ¿no? No, no es El origen con Leonardo DiCaprio, es el título que he puesto, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, jóvenes, continuemos. Ya no voy a tocar ese tema, jóvenes, ya no voy a tocar ese tema porque me he dado cuenta que... Muy bien. No lo sé, Wilder, sería mentirte, no sé si está o no en Netflix. Se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Lo he puesto ahí en el chat, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿no? Ahora. ¿Quién es el otro gran empirista? Ah, bueno, para René Descartes, tu mente tiene ideas innatas. En cambio, para John Locke, ¿cómo es tu mente, jóvenes, ¿no? Al nacer, si es que no hay ideas innatas. David Hume, no, ¿cómo se llama eso? Tabula rasa. Claro, el otro, o una mente en blanco, ¿no? Muy bien. El otro gran empirista es David Hume. ¿Recuerdan la diferencia entre impresiones e ideas? Impresión, jóvenes, es lo que ocurre primero, ¿no? En abril, cuando veas ahí, alcanzó vacante, impresión, te emocionas, ingresé. Y luego ya 20 años después, un día estás por universitaria y el carro, y ves que hay tráfico, y dices, ¿por qué hay tráfico? Y caes en la cuenta que hay un examen de admisión en San Marcos. Y recuerdas aquella vez cuando tenías 17, 18 años e ingresaste a la universidad. Entonces,
Una es la impresión y otra es la idea, el recuerdo de una impresión, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Perú clasificó al Mundial? Cuando jugó acá, no sé con qué equipo jugó acá en Perú, ¿no? Y ganó y clasificó al Mundial, ¿no? Por ejemplo, ese recuerdo es una idea, ¿no? Claro, el recuerdo es una idea, pero cuando ustedes estaban en ese momento era una impresión, ¿no? Era una impresión. Ah, miren, gracias, Nilton, ¿no? Era Nueva Zelanda, ya no lo recordaba. Muy bien, muy bien. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, están viviendo ustedes ahora un ciclo virtual, pero después, cuando las cosas se normalicen, van a llevar su ciclo presencial en la universidad, pero van a recordar que llevaron un curso, digamos, virtual. El recuerdo es una idea y la vivencia es una, ¿no? Muy bien. El olvido es, digamos, perder una idea. Para David Hume, sí, ¿no? Aunque te soy sincero, Diego, David Hume no analiza ese tema del olvido, ¿no? Pero es cierto, muchas veces olvidamos cosas porque, claro, imagínense. Es más, en el tema académico, ¿ustedes llevan cuántas clases? Si es que no repasan, olvidarían las clases, ¿cierto? Sí, pues cuando uno repasa una vez, no, uno tiene que volver, ¿no? Entonces, claro, olvidamos muchas cosas, ¿no? Imagínense que la mente guardara todos los recuerdos. Bueno, si les interesa ese tema, hay un muy buen cuento de Jorge Luis Borges, se llama Funes el Memorioso, está en Ficciones. Era una persona que en recordar un día demoraba 24 horas, porque recordaba todo. Muy bien, pero bueno, continuemos con la filosofía. Tenemos a los racionalistas que dicen la razón, la fuente del conocimiento. Tenemos a los empiristas que dicen la experiencia. Claro, para los racionalistas era la razón sin la experiencia y para los empiristas la experiencia sin la razón. Viene Kant y dice, no tiene por qué ser una disyunción fuerte. Podrían ser ambos. Entonces el origen para Kant es la experiencia, aunque él lo llama sensibilidad, y la razón. Ambos, ¿no? Ambos. La experiencia y y la razón, jóvenes. ¿Correcto? ¿Por qué? Concéntrense en este ejemplo, por favor. Tengo el celular. Para Kant, ¿no? A ver, es más, para Kant acá está el sujeto. ¿No? Y acá está el objeto, digamos. El objeto para Kant envía intuiciones. Color, forma, tamaño, textura, olor, sabor. Eso llega a mi sensibilidad, que es la facultad de verme afectado por el mundo, ¿no? O a mi experiencia. Pero el problema es que llega de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito una, digamos, facultad que ordene todo eso. Eso es el entendimiento. Y el entendimiento hace eso mediante las categorías. Correcto, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Kant? Que si yo tuviera sensibilidad, podría haberme afectado por este celular, pero no ordenaría todos esos datos si no tuviera el fenómeno, la idea. De modo tal que yo necesito la experiencia, pero también la razón. Y viceversa, si solo tuviera razón y no tuviera sensibilidad, tendría la facultad con qué ordenar, pero no habría qué ordenar. Por lo tanto, necesitamos de ambos. Descartes y Locke tenían razón, en parte. Es importante la experiencia más la razón. Ambos, ¿no? Ambos. Correcto. Por lo que les he explicado, para Kant se puede conocer a Dios. ¿Se puede? ¿Por qué no?
Porque no hay experiencia. A ver, repitamos esto para su compañera. A ver, si yo tuviera experiencia, podría ver este celular y saber su color, forma, tamaño y textura. Pero todo eso que llega a mi sensibilidad, para Kant, es ordenado con mi razón. Y es la razón la que crea la idea. Es más, cuando recuerdas, no recuerda tus sentidos, recuerda tu razón. Entonces, para yo tener una idea, necesito de la experiencia, pero también de la razón para que ordene todo ese conocimiento de la experiencia. Necesito ambos, porque si solo tuviera uno no podría. La sensibilidad sola no da ideas, da contenido caótico. La razón sola tampoco da ideas, porque no hay material del conocimiento. Necesito de ambos. Por eso recordarán ustedes que dijimos que Kant hace una síntesis entre racionalismo y empirismo. ¿Recuerdan hegelianamente? Tesis: la razón es la fuente del conocimiento. Antítesis: no es la razón la fuente del conocimiento, sino la experiencia. Síntesis: la razón y la experiencia son la fuente del conocimiento. ¿Correcto? Ambas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más deben recordar de Kant? A ver, ¿en qué obra Kant reflexiona sobre epistemología? ¿En qué obra? Crítica a... Muy bien. Crítica a la razón pura. Esa fue una pregunta de examen de admisión. Muy bien. Por ejemplo, esta fue una pregunta también de examen de admisión. ¿Qué significa para Kant hacer una crítica a la razón? ¿Qué es eso? ¿Qué es hacer una crítica a la razón? Hacer una crítica a la razón es establecer los límites a la razón. Y para Kant los límites de la razón es la experiencia sensible. Para Kant los límites de la razón es la experiencia sensible. O sea, tú no puedes conocer el alma, no puedes conocer a Dios tampoco. ¿Por qué? Porque van más allá. O sea, la metafísica, ¿no? O sea, de eso. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el giro copernicano? ¿Recuerdan? Para repasar, ¿no? Lo que hemos visto de Kant. ¿Qué era el giro copernicano? Considerar que el sujeto, ¿no? El sujeto construye los objetos. O sea, el sujeto es el fundamental en el proceso del conocimiento. Eso, no lo vayan a olvidar. Ahora, lo que pregunta su compañera Nayeli, los juicios. A ver, recordemos. ¿Recuerdan la diferencia entre a priori y a posteriori? ¿Lo recuerdan o no, jóvenes? Muy bien, Nayeli, antes y después de la experiencia. Cuando yo digo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿el cuadrado que tengo en la mano tiene 4 lados? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, por definición, eso es a priori. Eso es un juicio analítico. Pero cuando yo digo, el cuadrado que tengo en la mano es de color verde, ¿eso es verdadero o falso? No se sabe, se necesita de la experiencia. Juicio sintético. Y en efecto, es de color verde. Muy bien, no vayan a olvidar eso de Kant, ¿no, jóvenes? ¿Y recuerdan cómo Kant resumía la ilustración? ¿Con qué frase? Sapere aude. ¿Qué significaba?
Atrévete. ¿A qué? A pensar por ti mismo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Continuemos. ¿Qué es la verdad? La verdad es un tema importante, jóvenes, en la filosofía, por lo siguiente. ¿Qué significa filosofía etimológicamente? ¿Qué significa filosofía etimológicamente? Amor a la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Heráclito dice, sabiduría es decir la verdad. Lo que quiere decir que cuando yo les dije en la primera semana que el filósofo estaba detrás de la sabiduría, en realidad les estaba diciendo que el filósofo estaba detrás de la verdad. Buscaba la verdad, buscaba la sabiduría. No era un sabio, buscaba justamente porque no tenía la sabiduría. Correcto. Entonces, la verdad es el objeto de estudio de la filosofía. Los filósofos quieren llegar a la verdad. Naturalmente, debemos preguntarles qué están entendiendo por verdad, ¿no, jóvenes? Y bueno, cuando preguntamos o formulamos la interrogante, ¿qué es la verdad? Ocurre lo que siempre ocurre en filosofía. Un filósofo dice una cosa, otro lo refuta y dice otra cosa, otro lo critica y dice otra cosa. Además de esta razón teórica, jóvenes, una razón mucho más práctica y cotidiana de la verdad es lo siguiente. Jóvenes, ¿nos gusta o a ustedes les gusta que le digan la verdad o que les mientan? La verdad o no. Aunque te haga daño, la verdad, aunque nos haga daño, sí, profesor. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Diego dice que me mientan, profesor, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, este es un debate. La mayoría de personas prefiere la verdad. Pero, por ejemplo, ustedes que exigen la verdad, un día estaba que me dirigía al local de Jesús María de la Pre, ¿no? Es la facultad, es el posgrado de Derecho, ahí funciona la Pre en la mañana. Y caminé por Campo de Marte y vi un chico y una chica sentados en una banca. Y cuando pasé cerca, la chica le decía al chico, dime la verdad, por favor. Si yo me hubiera puesto en modo filosófico, me hubiera acercado a la chica y le hubiera dicho, usted le exige a este chico que le diga la verdad. Tengo una pregunta, ¿qué es la verdad? Porque exigimos la verdad, ¿no? Dime la verdad. ¿Qué es la verdad? A ver, jóvenes, ustedes, yo quiero que me digan la verdad. ¿Ya qué entienden por verdad? Imagínense, ¿no? Una chica les dice mañana, te amo. Y ustedes le preguntan, ¿qué es el amor? O sea, quieren filosofar, ¿no, jóvenes? Quieren filosofar. Jóvenes, eso hacía Sócrates, ¿no? Eso hacía Sócrates, ¿no, jóvenes? Eso hacía las cosas claras y directas, dice Nicole, ¿no? Que me digan las cosas tal y como son. Por ejemplo, la definición de Alessandra se acerca a la de Aristóteles. Lo que realmente pasó, no lo que, claro, ¿no? Se correlaciona con la realidad, muy bien, Nilton, ¿no? Uno pide la verdad y si no le gusta, le exige de nuevo hasta que escuche la verdad que quiere. Ah, bueno, es una postura en todo caso, ¿no? Entonces, claro, jóvenes, por ejemplo, la mayoría de ustedes manejan la definición de Aristóteles. ¿Qué es la verdad? La correspondencia entre lenguaje y realidad. El día de hoy mueren por COVID 2.000 personas, pero en los noticieros el Estado informa que murieron 300, ¿no? Y por eso los periodistas le dicen a los ministros encargados, sinceren la cifra, digan la verdad, no lo que la gente quiere escuchar, sino cómo están las cosas. La correspondencia entre lenguaje y realidad, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no?
estás en una fiesta cuando ya terminaste la universidad y, digamos, pensemos que tú eras de contabilidad y siempre veías en la biblioteca una chica de economía, está en tu misma facultad, pero nunca la hablas. Y en la última fiesta de tu vida universitaria la ves. Y ese día tu pareja no fue. Entonces ella te pregunta, ¿tú tienes pareja? Y ese chico le dice, no, soy soltero. Y luego al día siguiente, para la mala suerte de este chico, está en el VK de Girón de la Unión, en el cine, va a querer ver Godzilla versus King Kong, y la chica también está en la cola del cine con sus padres, pero el chico está con su chica de la mano. ¿No? Bueno, con una chica de la mano. Y esta chica que digamos, el día anterior le preguntó y dijo soltero, dice, me mintió. No hubo correspondencia entre el lenguaje y realidad. Él me dijo que era soltero, pero ahora veo que no, que tiene chica. ¿No? Muy bien, ¿no? Corre, Forrest. Bueno, ¿no? Entonces, digamos jóvenes, ¿no? Sí, jóvenes, sí, sí. Entonces, por ejemplo, esa es la mentira. Entonces, si la verdad es la correspondencia entre lenguaje y realidad, la mentira es la no correspondencia entre lenguaje y realidad. Correcto. Vizcarra es el presidente del Perú. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? No hay correspondencia. Muy bien. Correcto. Entonces, claro, Aristóteles no lo dice de manera tan sencilla, ¿no? Aristóteles dice, decir de lo que no es, o de lo que no es, que es falso. Mientras que decir de lo que es, o de lo que no es verdadero. Por ejemplo, decir, mire jóvenes, ¿no? A ver, veamos primero la verdad. Decir de lo que es. Uno de ustedes dice, el profesor Eleazar es filósofo en el lenguaje. Y eso es cierto, porque yo soy filósofo. Les puedo enseñar mi grado, ¿no? Digamos, mis grados en San Marcos, estudiante de filosofía y egresado de filosofía. Esa es una verdad. O decir de lo que no es, que no es. El profesor Eleazar no es historiador. Verdadero, no soy historiador. El problema es cuando ustedes dicen de lo que es, que no es. Yo soy filósofo y ustedes dicen, no, él no estudió filosofía, él estudió literatura. Falso. Están diciendo de lo que es, yo estudié filosofía, que no estudié filosofía. O de lo que no es, que es. ¿No? Por ejemplo, yo no soy historiador. Que uno de ustedes diga, el profesor Eleazar es historiador. ¿No? Bueno, hice mi maestría en historia de la filosofía, pero historia de la filosofía, ¿no? O sea, que en realidad era filosofía, no es, digamos, historiador. Así que, mucho cuidado, ¿no, jóvenes? Eso es Aristóteles. Como evidencia, la verdad como evidencia, ¿no? Cuando se capta algo de modo claro y distinto, ¿no? O sea, la verdad es cuando se da la claridad y distinción. ¿Recuerdan qué más? Indudable, certero, evidente. La frase para Descartes es pienso, luego existo. Pero podemos, jóvenes, digamos, poner otras frases, ¿no? Como el todo es mayor que las partes. Esa también sería una verdad como evidencia, ¿no? Bueno, Nayeli, la mayoría de filósofos en el Perú se dedica a la labor, a la docencia, ¿no? A la docencia. Por ejemplo, yo enseño en San Marcos y enseño en la PRE, ¿no? Entonces, claro, casi el 97% de alumnos que estudian filosofía se dedican a la docencia, ¿no? Otros son asesores, trabajan en ministerios, pero no es lo usual, ¿no? No es lo usual. El campo laboral usualmente es la docencia, ¿no? Muy bien. Digamos, como utilidad, ¿no? Como utilidad. Algo es verdadero cuando las consecuencias son beneficiosas, ¿no? O sea, un enunciado es verdadero cuando las consecuencias son útiles en la verdad. Esto tendría que ver, y lo recuerdo perfectamente, con lo que dijo su amigo Diego. Nietzsche dice lo que dijo su amigo Diego hace un momento.
La gente no quiere saber la verdad. La gente quiere escuchar lo que le da estabilidad a su vida. Por eso creen que Dios existe, dice Nietzsche. Quieren eso y quieren escuchar eso y creen que es una verdad, ¿no? Imagínense, un testigo de Jehová me dice, conversamos, ¿no? Y él me dice, para mí el enunciado Dios existe es verdadero. ¿Por qué? Le digo, porque le da sentido a mi vida, porque sé de dónde vengo de él, sé qué debo hacer acá, cumplir sus mandamientos, y sé a dónde voy a ir en función a cómo me comporte. Si sigo sus mandamientos al cielo, si me porto mal al infierno. ¿Se dan cuenta? O sea, él le da estabilidad, le da sentido a su vida, y por eso creen la verdad. Y les pregunto, jóvenes, ¿el cristianismo le hace bien a la vida de muchas personas? En efecto, ¿quién no ha estado alguna vez en un bus de transporte público y ha subido un cristiano a contar su testimonio? ¿No? Yo era alcohólico, hermano, yo me drogaba, yo era un mal padre, y sacan la Biblia, ¿no? Pero yo conocí la palabra de Dios y ahora soy un buen padre, ¿no? Reconquisté a mi esposa, trabajo, tengo una vida ordenada y quiero que todos ustedes se acerquen a Dios y comiencen. Entonces uno dice, ¿no? Pues esta persona, su vida antes de Dios era muy desordenada, entonces muy bien, ¿no? Que haya cambiado y que sea una persona de bien. Entonces, lo que diría William James es, no importa si Dios existe o no, lo que importa es que para muchas personas les es beneficioso creer en eso, ¿no, jóvenes? Entonces, incluso Miguel de Unamuno tiene una excelente novela que se llama San Manuel Bueno el Mártir. Trata de un cura en un pueblo de España, Unamuno español, que era un cristiano coherente e inspiraba a la gente, ¿no, jóvenes? A tal punto, bueno, digamos, muchos creían y más, pero este cura se acerca a su muerte, le detectan una enfermedad, si no me equivoco, y jóvenes, ¿no? Digamos, se hace amigo de un intelectual, y el intelectual, o el cura le cuenta al intelectual que no creía en Dios, que no creía en Dios. Entonces ahí comienza el nudo de la novela, porque uno dice, pero si no cree en Dios, ¿por qué casa a la gente? ¿Por qué es cura? Y este cura le dice al intelectual, yo le hago creer a esta gente en Dios porque yo sé lo horrible que es vivir sin Dios. Es una verdad muy dolorosa. Tu vida no tiene sentido. Los días son insípidos. No tienes ninguna razón fuerte por la cual hacer el bien. Y por eso, sabiendo lo horrible que es eso, yo le miento a esta gente y le hago creer que Dios existe. Por eso la novela se llama San Manuel Bueno el Mártir. Es un mártir. Se sacrifica por todos. ¿Qué teoría de la verdad está manejando Unamuno? ¿La de la correspondencia, la de la evidencia o la de la utilidad? ¿Cuál de esas tres? La de utilidad. Otro ejemplo, esta película sí está en Netflix, lo han puesto en el catálogo creo que en diciembre. Batman, el Caballero de la Noche, ¿no? Está Batman, el Joker, Harvey Dent, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Joker? A Harvey Dent, ¿no? Le hace cosas malas para que se convierta en un villano. Mata a Rachel, le va mal. Pero al final de la película, Gordon, el policía, le dice a Batman, ahora la gente, ¿qué va a creer de él? Mató 5 policías. Y Batman le dice, no le digas la verdad. ¿Pero por qué? Le dice Gordon. Porque a veces la verdad no es suficiente. Porque a veces la gente necesita ver recompensada su fe. Diles que yo fui. Porque claro, para los ciudadanos de Gótica es bueno saber que hay una persona que hace el bien. Ese final también es muy pragmatista, ¿no? Parece que William James no hubiera escrito, no importa la verdad, importa las consecuencias beneficiosas. Y Batman entendía muy bien eso, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes, se nos ha acabado el tiempo. Como siempre, el tiempo es un tirano en este curso. Así que espero que
hayan procesado los conocimientos que les he querido transmitir, que repasen y que sigan siendo muy entusiastas. ¿Ya, jóvenes? Como siempre, un par de videos. Les voy a dejar la novela de Unamuno, el PDF. Bueno, el link para que descarguen el PDF en las notas compartidas. Y nos vemos la siguiente semana, estimados jóvenes. Muy bien.